de música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, gracias a Dios. Es jueves. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, estoy para servirte y me acompaña aquí en cabina mi esposa, Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios los jueves de 6 a 7 de la tarde. En cabina tenemos como teléfono 8375-5051 y 8375-5055. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para cualquier mensaje de texto durante la semana es el 818-252-8607. También si quieres escuchar prédicas pasadas, ya sea puedes estar en nuestra página de internet que es www.elrenuevo.com.mx o buscarnos en YouTube así como Librería El Renuevo. Ahí tenemos todas nuestras prédicas de semanas pasadas. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Si has estado con nosotros, estamos todavía en el libro de Apocalipsis. La semana pasada estudiamos Apocalipsis 14, que es hablamos del día de la siega, el día en que el Señor regresa, el día en que el Señor separa las ovejas de los cabritos, el día que el Señor arrebata a su iglesia. Después vimos también Apocalipsis 15 y vimos dónde están los que el Señor arrebata. Y Apocalipsis 15 dice que en el cielo. De hecho, Apocalipsis 15:1 empieza diciendo que Juan está mirando el cielo. Y en el 15:2 dice: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. El 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés. El capítulo 15 de hecho es cortito y habla de dos cosas. Nos dice dónde están los raptados, dónde los pone el Señor. Y después de esto, en el 15:6 dice, si lo lees ahí con nosotros, Apocalipsis 15:6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y uno de los 4 seres vivientes. ¿Te acuerdas allá al principio cuando hablamos de estos 4 seres vivientes? Dice: uno de los 4 dio a los ángeles las 7 copas llenas de la ira de Dios. Aquí vamos a seguir hoy vamos a retomar un poco lo que se llama la escatología, el estudio de lo que pasa aquí en los tiempos finales. Después del 14 y 15 que leímos la semana pasada, vamos a empezar hoy aquí en Apocalipsis 16 y veamos de qué se tratan estas copas llenas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos ya son los únicos. Aquí ya esto es después ya del arrebatamiento, ya no hay cristianos aquí. Y a todos los que quedaron les fue dada una úlcera maligna. Enfermaron todos. Aquí ya no es como antes, cuando veíamos los sellos o las trompetas que decía una parte, la tercera parte. No, aquí ya son todos. Estamos en lo que se llama el día del Señor. Apocalipsis 16:3 dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo
que había en el mar. Otra vez, ahora sí murió todo ser vivo del mar. Todos los peces, toda el agua roja se hizo como sangre. Y esto ya no hay para atrás, ya no se quita, ya es el fin. ¿Te imaginas esto? 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, llegó el día del juicio. Sigue diciendo ahí: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y otra vez te repito, no es que sentían mucho calor, es que eran quemados con fuego. Más bien es que serán quemados con fuego. Es día de confusión, día de llanto, de temor, de angustia. Es el día del fin. 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es para la guerra, para la batalla. Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Otra vez, acuérdate que hacen señales. Los demonios hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Después dice el Señor: he aquí yo vengo como ladrón. Es decir, sin aviso. Esto puede ser hoy mismo. Dice el Señor: bienaventurado el que vela, es decir, el que se mantiene alerta y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, es decir, el que se mantiene santo, el que se purifica. Dice: y los reunió en el 16:16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel, dice el 16:17, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Es decir, ya se acabó. Dice el 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Por qué será este terremoto? Es cuando el Señor pone su pie en la tierra, viene bajando en la nube, vienen sucediendo las copas de la ira. Pero el terremoto es cuando pone su pie en la tierra. Imagina el tamaño del Señor. Imagina el poder. 16:19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes,
y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Es decir, fue destruida la gran Babilonia. Dice, para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. 16:20, y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Los despedazó, se acabó. Lo que vimos de pasadita en Apocalipsis 14, ¿recuerdas? Aquí se ve más detallado. Todas las copas de la ira de Dios. Allá terminamos en el 14:20, cuando dice, y fue pisado el lagar, ¿te acuerdas? Fueron reventados, pisados por el Señor. Ahora, la diferencia desde que empezamos Apocalipsis, no sé si te acuerdas allá cuando empezamos a hablar de los sellos, cuando se comenzaron a abrir los sellos, ahí es donde comenzó la tribulación. Los sellos abarcan muchos años. Luego vimos las trompetas y estas también abarcan muchos años. Pero las copas de ira que estamos viendo hoy, no. Estas se van a derramar todas en un solo día. Todo lo que acabamos de leer sucede en un solo día. Es lo que en la Biblia se conoce como el día del Señor, el día de Jehová, el día de su ira. Por ejemplo, en Apocalipsis 18:8, cuando habla de Babilonia, de la gran ramera y su destrucción, dice, si lo lees ahí con nosotros, Apocalipsis 18:8, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un solo día. Es el día del Señor, día de angustia. Y yo creo que lo estamos tomando muy a la ligera. A veces incluso nos decimos, los cristianos nos encanta decirnos que somos salvos, que fuimos salvados. Y ni siquiera sabemos de qué somos salvos. Nada más decimos, ya soy salvo. ¿Pero de qué? ¿Sabes de qué necesitamos ser salvados? De la ira de Dios. Yo no sé quién nos está enseñando que el Señor no se enoja. Juan el Bautista dijo, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera es la ira de Dios. ¿Quién nos ha enseñado que el Señor no castiga? Si precisamente de eso es de lo que necesitamos, ser salvados, de su ira, de su enojo, de su fuerza, salvados de eso. Y la Biblia aquí nos está enseñando que hay un día en especial en que toda su ira será derramada. El día del Señor. Sofonías 1:14. Sofonías 1, del 14 al 18. Si puedes leerlo ahí con nosotros, si no, márcalo y vea tu Biblia más tarde. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Isaías
Isaías 13:5 dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es un solo día, el día de la venganza del Señor. Si seguimos leyendo Apocalipsis, te darás cuenta que esto es el día. Todo esto que leímos ahorita, el 16, sucede en un solo día. El 17 también. Si tu Biblia trae encabezados, mira cómo el 17 dice que habla de la condenación de la gran ramera. El 18 habla de la caída de Babilonia, y todo es este mismo día. En Apocalipsis 19 habla de Jesús cuando pone sus pies en la tierra. Todo lo iremos viendo poco a poco, pero lo que quiero que sepas es que esto pasa en un solo día. Desde Apocalipsis 15 al 19 es el día del Señor. Si vamos allá adelantito, en Apocalipsis 19:11, cuando va a culminar el día del Señor, dice: vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 19:13 dice cómo viene el Señor. Dice: vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre de todos los que aplasta, de los que apachurra. ¿Has visto cómo los animales, cuando te hallas en la carretera, cuando los atropellan en las avenidas, ahí con sus órganos expuestos? Así será todo el que quede aquel día, todo el que no sea arrebatado. Tú dirás: bueno, lo bueno es que como eres cristiano, sí vas a ser arrebatado, pero ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En una iglesia? Apocalipsis 19:15 dice que Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar. ¿Te acuerdas en Apocalipsis 14:19 que leímos? Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La tierra será como un lagar para Él. Él y pisará a sus habitantes como uvas. Los apachurrará, los sangrará el día de su ira, de su enojo. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Isaías 63:1. Ojalá y estés tomando los versículos. Isaías 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y dice el Señor: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Y por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? Y dice Dios: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre.
Yo no sé si tu mente alcanza a entender lo que será ese día. Ser pisoteado, ser reventado por Jesús. No bajará como antes. No bajará de la estatura de un hombre como nosotros. Bajará mucho más grande para poder pisotear. Ese es el día de la ira, día de la venganza del Señor. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Sin embargo, hoy vivimos muy confiados en pecado, pero como no nos ha castigado, pensamos que no lo hará, pero ese día llegará. Dice Romanos 2, del 6 al 9, que ese día pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pero ira y enojo a los que no obedecen. ¿Quién nos está enseñando lo contrario? ¿Quién te está diciendo que Dios no castiga? Tal vez tú piensas que no llegará y no te imaginas lo que será ese día, pero es porque no conocemos al Dios verdadero, porque nos han presentado otro Dios, un Dios que no castiga, un Dios que es pura bondad. Nahum 1 está en la Biblia, dice: Jehová es Dios celoso y vengador, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Claro que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Es tardo para la ira, pero no quiere decir que no se enoja. Un día derramará toda su ira sobre el pecador. Y nosotros nos creemos salvos porque repetimos una oración. ¿En qué estamos poniendo la confianza? ¿En que vamos a la iglesia los domingos? Y nos dicen que Dios es un Dios de amor. Claro que Dios es amor, ¿verdad? Porque mañana vas a escuchar a unos decir: es que hay unos que dicen que Dios se enoja, y tienes que decirles siempre: sí, la palabra de Dios es la que dice que Dios se enoja. La palabra de Dios es la que dice que Dios castiga. El lunes pasado decían los redimidos: ahora resulta que hay quien dice que los milagros vienen del diablo. O a gente como esa tienes que decirle: así es, don redimido, la Biblia es la que dice eso. Pero no lo saben, claro que no. Yo no sé si ellos sean ignorantes, pero a ellos les conviene mantener al pueblo ignorante. Tú no te has fijado en iglesias como esas, en programas como ese del lunes. Solamente hablan de dinero y de milagros. Tú los puedes dejar de oír un mes, 2 o 3. Vuelves a prender el radio el lunes y están predicando lo mismo: dinero y milagros y el poder que hay en nosotros. Y los vuelves a dejar de escuchar. Y puede pasar un año, prendes el radio el lunes y están hablando de dinero, de milagros, de diamantes, y de ahí no salen. ¿Por qué? Porque les conviene tener al pueblo ignorante. Claro que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es bueno, pero la Biblia dice que no por eso va a pasar por alto los pecados. Es un Dios justo. Que Dios sea amor se demuestra en que es tardo para la ira, en que es grande en misericordia. Ese es el amor, en que hoy estás escuchando la palabra de Dios, que en su amor te está invitando a arrepentirte. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue diciendo en el 3:10: pero no te equivoques, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Muchos que están escuchando, yo sé que dices: es que yo no creo, es que mi Dios no es así. Y ese es tu problema, que te han predicado a otro Dios y que estás siguiendo otro Dios. Como hablamos
cuando hablamos de la bestia y del engaño religioso. Sigues otro Dios. ¿No te da temor ser destruido por el Dios verdadero? Aquí nos adelantamos un poco hasta Apocalipsis 19 para conocer todo lo que trata el día de la ira del Señor, lo terrible de ese día. Pero de ese día, los cristianos verdaderos, no los cristianos falsos, seremos librados, pero no de la tribulación. Hoy queremos hablar de esto. Queremos que conozcas que la tribulación y el día del Señor no son lo mismo, aunque a veces la iglesia lo estamos confundiendo y los estamos mezclando. Hoy vamos a hablar de esto. La tribulación es un periodo de tiempo, no son 7 años como la mayoría dice. En ningún lado de la Biblia dice eso. Escúchalo bien, en ningún lado de la Biblia. Al contrario, lo que dijo Juan aquí en Apocalipsis 1:9 dijo: yo, Juan, copartícipe en la tribulación. Es decir, Juan está en la tribulación, lo cual quiere decir que desde los tiempos de Juan ya había comenzado la tribulación. ¿De dónde sacamos lo otro? Pues no lo sé. Bueno, sí sé de Daniel 9, pero está mal interpretado. Ahí no habla de la tribulación y mucho menos del día del Señor. Daniel 9 está hablando de otro tiempo. La tribulación comienza desde que Jesús asciende al cielo y abre el primer sello. Desde ahí comenzó la tribulación. Y te digo, lo que pasa es que la hemos estado mezclando. La tribulación es todo lo que vimos en los sellos, los 4 jinetes, ¿te acuerdas? La tribulación es el anticristo en la tierra engañando. La tribulación son las guerras y rumores de guerras, que ya ha habido y bastantes. La tribulación es el hambre que hoy existe en varios países, las enfermedades, la mortandad, el cáncer, el SIDA, la tuberculosis. Toda enfermedad está en la tribulación, es parte de la tribulación. Los terremotos que hoy pasan tan seguido y cada vez con más fuerza. Los tsunamis, las señales en el cielo, la contaminación, todo lo que vimos en los sellos, eso es la tribulación. Y esto se vive desde hace mucho tiempo. Las trompetas que vimos también, los desastres naturales, los incendios forestales, la contaminación de aguas, ríos, de mares, los derrames petroleros, los accidentes nucleares, los animales que mueren, que se extinguen, el agua que ya no se puede tomar y que además está acabando, los ríos que se están secando, el mundo que nos estamos acabando, la capa de ozono, todo eso. Las plagas, los asesinatos, los ataques terroristas, el narcotráfico, los abortos, todo esto es la tribulación. Algo que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Como dice en la Biblia, la maldad se aumentará. Pero la tribulación no es el castigo aún. De hecho, la tribulación son señales de Dios para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. El engaño religioso también es parte de la tribulación, como dijo Pablo y como anunció Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es parte de la tribulación. Todo lo que vimos en Apocalipsis 13, el engaño religioso, las religiones en sí, la adoración a otro Dios, los milagros, las señales que hace la bestia, todo eso es parte de la tribulación. Y eso pues claro que lo pasaremos los cristianos, si aquí estamos hoy en la tribulación. Pero esa pregunta increíblemente es la que más existe entre los cristianos. El correo está lleno de, oiga, ¿y pasaremos por la tribulación o no? Si aquí estamos parados, los cristianos estamos aquí. Apocalipsis 14 vimos, ahí es la siega, ahí es donde separa las ovejas de los cabritos. Y las ovejas estaban en la tierra. Las ovejas no salen antes de la tribulación. Eso es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 24, léelo ahí en tu Biblia.
Mateo 24:21 dice, habrá gran tribulación. Está hablando de la tribulación, no del día de la ira. Acuérdate que son distintos. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Los escogidos están en medio de la tribulación. ¿Te das cuenta? Ahí están. Más claro que el agua. Sigue leyendo. Mateo 24. Acuérdate siempre que es un paralelo de todo Apocalipsis. Mateo 24:29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación. Mira lo que dice ahí. Inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los cielos serán conmovidos. 24:30, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Este es cuando Jesús baja, cuando comienza el día de la ira, pero antes arrebata a sus escogidos. Pero dijo, inmediatamente después de la tribulación. Si te das cuenta, distingue lo que es la tribulación del día del Señor. Hoy estamos en medio de la tribulación. No es algo futuro, es algo presente. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo que se nos enseña es que el día del Señor puede venir en cualquier momento. Lo que dijo Jesús es ahí en Mateo, cuando vean esto, ¿a qué se refiere? ¿A qué cosa? Cuando vean la tribulación, cuando veas el engaño religioso, cuando veas los falsos cristos, cuando veas al diablo haciendo señales, conoced que está cerca. Pero dijo, cuando veas esto, no cuando veas el templo, no cuando veas el chip, no cuando veas un gobierno mundial, no cuando veas, esas no son señales de Dios. Jesús dijo, cuando veas esto. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Su venida será sin aviso. En el 24:37 de Mateo, como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así va a ser la venida de Jesús. Y ahí mismo nos vuelve a hablar de arrebatamiento. En el campo uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres, una será tomada y otra dejada. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir. Estad preparados. ¿Te das cuenta? Entonces, como enseña aquí Mateo y como vimos en Apocalipsis, está la tribulación. Desde los días que Jesús ascendió al cielo y hasta hoy. Y en cualquier momento vendrá el día del Señor. El día en que destruirá todo. Bueno, pues un segundo antes de eso. Un segundo antes de que el Señor regrese, un segundo antes de que comience el día del Señor, viene el arrebatamiento de la iglesia. Así es. El rapto. Pero si aplicas la lógica, ¿por qué los arrebata? Precisamente porque viene el día de su ira. Y el cristiano verdadero va a ser apartado para no estar en el día de la ira. Pero la tribulación, esa sí la vamos a pasar. Eso es lo que enseña la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:9. Yo creo que es uno de los que confunden, pero está muy claro. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y lo usan y dicen, ¿ves? No vamos a estar en la tribulación. Pero hermanos, si dice bien claro, no nos ha puesto para ira, para el día de la ira. ¿Te das cuenta? Te vamos a dar los números de teléfono. Aquí en cabina tenemos 8375-5051 y 8375-5055. El celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. Y también nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Te digo, los versículos
que más usan, pero no contradicen en nada esto. Ya vimos 1 de Tesalonicenses 5:9, dice, no fuimos puestos para ira. Y es lo que te estoy diciendo, para ira no. Pero la tribulación no es lo mismo que el día de la ira. Apocalipsis 3:10 dice lo mismo. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nos va a guardar de ese día, del día de la ira, no de la tribulación. 1 de Tesalonicenses 4:15. Nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. Vamos a pasar la tribulación. 1 de Corintios 15:51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Dice, a la final trompeta. Los muertos serán resucitados y nosotros transformados. Pero dice, a la final trompeta. Es decir, vamos a pasar los 7 sellos y las 7 trompetas. Y a la final trompeta, en la última trompeta. Pero antes de la primera copa de la ira, ahí es donde somos arrebatados. Los que predican que el arrebatamiento es antes de la tribulación contradicen toda la Biblia. La Biblia habla de 2 veces que el Señor viene a la tierra. La primera fue para morir en la cruz y la segunda es como rey para traer juicio y destrucción sobre el impío, para destruir todo y a todos los pecadores. Pero un segundito antes de hacer eso, arrebata a los suyos. Eso es lo que enseña la Biblia. Esto último, la destrucción y el arrebatamiento, sucede en la segunda venida. Es decir, no hay una tercera. ¿Sabes qué pasa? Que a veces ni analizamos bien lo que creemos. Por ejemplo, los futuristas que dicen que todo Apocalipsis está en el futuro, inconscientemente están diciendo que Cristo no puede venir mañana. ¿Por qué? Porque falta por cumplirse todo. Incluso falta el chip, falta el templo, falta la moneda, falta todo. Contradices lo que dice la Biblia, que será como ladrón en la noche, que será cuando menos lo esperes. Puede ser mañana. Bueno, pues los que dicen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, están hablando entonces de 3 venidas de Jesús. Primero vino a padecer la cruz, la segunda vendrá a llevarse a la iglesia y la tercera a destruir todo. 3 veces, pero la Biblia no enseña eso. Hechos 1:11. Ojalá estés tomando las notas. Hechos 1:11. Cuando el Señor ascendió, dice que 2 varones le dijeron a los discípulos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, que la segunda o la tercera. La segunda, solo hay 2. Solo hay 2. Es increíble que se metan este tipo de doctrinas al cristianismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de que Jesús ya vino, pero en secreto. Esa es una herejía. Y hoy hay cristianos que dicen lo mismo, que la segunda vendrá en secreto. La Biblia no enseña eso. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No hay ninguna venida en secreto. La segunda vez que el Señor viene, todo ojo le verá. Todo ojo. Y solo son 2 venidas. Y estamos esperando la segunda. Hebreos 9:28 es clave. Márcalo ahí en tu Biblia. Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa fue la primera vez que vino. Y después dice, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Y la tercera? La Biblia no enseña eso.
Pero los que enseñan que los cristianos no pasan la tribulación están diciendo inconscientemente que Cristo viene 3 veces. Es antibíblico, es una herejía. Jesús viene 2 veces y estamos esperando esa segunda, en donde separa a los suyos, en donde nos pone aparte en el cielo y después, en ese mismo día, destruye a todos los demás. Pero otra vez también, esto es de pura lógica. Imagínate un día cualquiera, no sé, hablando del arrebatamiento, que personas comienzan a volar por los cielos, que el cielo los comienza a absorber, que comienzan a desaparecer compañeros de trabajo, de la escuela, y todos se arrepentirían. Pero no es así. Jesús dijo, bienaventurado el que cree sin ver. Si nosotros viésemos gente desaparecer, ¿a poco no nos arrepentiríamos? Unos dicen que cuando pase eso, le van a echar la culpa a los ovnis, pero se nos olvida que la Biblia habla de otra cosa que sucederá el día del arrebatamiento, incluso antes. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Eso también será causa de los ovnis? Ver tumbas abiertas, ver muertos volar también. Cualquiera se arrepentiría, pero eso no quiere el Señor. El Señor quiere que te arrepientas hoy, sin ver. Cuando el Señor baja, dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Sí, pero ya, ¿para qué? El arrepentimiento es hoy. Yo creo que lo que más confunde a veces y hace que piensen que son 2 eventos distintos es que en unos versos, cuando habla del rapto, habla de Jesús viniendo por su pueblo. Eso está súper claro, ¿verdad? Dice en 1 de Tesalonicenses 4:16, el Señor descenderá del cielo. En Juan 14 Jesús dijo, yo vendré y los tomaré. Es decir, viene por la iglesia. Pero hay otros versículos que hablan de que Jesús regresa con su pueblo. Ya no por su pueblo, sino con su pueblo. De hecho, aquí mismo en 1 de Tesalonicenses 4, dice, si creemos que Jesús murió así y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es decir, vendrán con él también, o vendremos con él. Apocalipsis 19:14, cuando dice que el Señor viene en un caballo, dice, y los ejércitos celestiales les seguían en caballos también. Es decir, primero dice que vienen por ellos en el arrebatamiento y luego viene con ellos en el día del Señor. Pero es el mismo tiempo. Ellos por eso a veces creen que son eventos distintos, pero sigue siendo el mismo día. Cuando comienza el día del Señor, Jesús no baja hasta la tierra desde el principio. Mira lo que dice Apocalipsis 14:14. Mire una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante a hijo de hombre. Y en el 14:16 dice, el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz y la tierra fue cegada. Es decir, el Señor ciega la tierra desde la nube. No baja el pie hasta la tierra aún. Eso es lo que enseña la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 4:17, cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Te das cuenta? No baja aún a la tierra. ¿Y para qué subimos y luego bajamos? Es que en las nubes, en el cielo, seremos transformados. 1 de Corintios 15:51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el 15:53 de 1 de Corintios dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de
inmortalidad. Seremos arrebatados para ser transformados. ¿En qué? El 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Seremos hechos a la imagen de Jesús, del celestial, ya no de carne, ya no de sangre, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino. Para eso seremos arrebatados primero a la nube, Ahí seremos transformados. Y ahora sí, pero el mismo día sucede todo. Bajaremos con Jesús para la batalla. Seremos de los ejércitos de Jesús. Esto de la batalla, cuando lo leo, hasta me da ternura. Cuando Apocalipsis 19:19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y sus ejércitos. Y luego en el 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Ahí están formados para la batalla, y las piernitas les tiemblan, y no hubo tal. 2 cachetadas les da el Señor, los toma por el cuello y los lanza a un lago de fuego. ¿Quién podrá con nuestro Señor? ¿Cuál batalla? Esto se acabó. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, y las aves se los comieron. Eso es lo que sucede el día del Señor. El arrebatamiento es un segundo antes del día del Señor. Esto es como los varones, a lo mejor cuando andábamos en el mundo, cuando peleas con alguien, pero vas con tu esposa y tus hijos, primero los pones a un ladito y luego ahora sí que venga la pelea, ¿no? El Señor nos pone a un lado para no pasar por el día de la ira. Se nos está acabando el tiempo, pero hoy la iglesia pelea mucho y pregunta mucho. Oye, ¿pasaremos el día de la tribulación o no? La pregunta es, ¿estarás ahí el día de la ira del Señor o no? Tú dices, bueno, a lo mejor no llego a ese día. Bueno, pero tú puedes morir hoy o mañana. Irás al cielo o irás al infierno. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Solo hay un lugar en la Biblia donde dice en qué se basa el Señor para distinguir los que son suyos de los que irán con el diablo. Es Mateo 25, el mismo, sí, el que te leí la semana pasada, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga, el día final, serán reunidas las naciones y apartará los unos de los otros. Y dirá a los de la derecha: vengan, hereden el reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque fui forastero y me recogiste, porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Y le preguntan los justos: ¿y cuándo hicimos esto? Y el rey les dice: cuando lo hicieron a uno de estos, a mí lo hicieron. Es el único verso que dice esto. Mateo 25:41. Y dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, desnudo y no me vestiste, enfermo y no me visitaste. ¿Y cuándo lo hicimos? Le dicen esto. Y dice el Señor: cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y los lanza al infierno. ¿En qué estás confiando? ¿En una iglesia? ¿En una religión? ¿Por qué crees que el Señor te va a llevar al cielo? ¿Porque repetiste una oración? ¿Porque tu pastor te dice que eres salvo? ¿En qué estás confiando? Mateo 7:22 dice: muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús les dice: no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, no es de hacer milagros, ni de seguir al que hace milagros. No se trata de echar demonios, ni de seguir a los que echan demonios. No se trata de congregarse. La Biblia no dice que los que se congregan son los que van a ir al cielo.
Los católicos se congregan, los mormones se congregan, los testigos de Jehová, todos se congregan. No se trata de congregarse por congregarse, no se trata de diezmar. El cielo no se compra con dinero. Se trata de tener el Espíritu de Dios, pero no se trata de hablar en lenguas, no se trata de caer al suelo y revolcarse. Se trata de portarse como Dios. Por el amor de Dios, vuelve a leer Mateo 25:31. Los que el Señor deja entrar al cielo, los que hicieron las obras de Cristo y los que lanza al infierno. Dice en el 25:46, irán estos al castigo eterno. Tú lo estás tomando a la ligera, pero el Señor no. Tú dices, a lo mejor yo no llego al día del Señor, pero dice la Biblia que está dispuesto para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y el Señor te va a preguntar, como en la parábola de los talentos, ¿y qué hiciste con mi dinero? ¿Le diste de comer al pobre? ¿Vestiste al desnudo? ¿Visitaste enfermos? ¿Y tú qué le dirás? No, pero se lo di al pastor para que sea más rico. Y te va a decir, pásale, hijo, al lago de fuego, preparado para el diablo y para ti también. No estoy predicando que somos salvos por obras, pero todo el libro de Santiago se enseña que una fe sin obras es una fe muerta. Somos salvos por fe, pero la fe tiene que tener obras. ¿Tú qué fe tienes? ¿Una fe viva o una fe muerta? La fe sin obras te lleva al infierno. Examínate. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. De Bajo Costo de México presenta Mi ciudad. Iniciará guardia de proximidad.